que no era la verdad histórica. Porque uno de los problemas más graves que hemos tenido en el siglo XX es que a partir del fallo de la Corte Suprema de 1930 contra el golpe de Estado que sufre don Hipólito Yrigoyen, se sanciona la denominada doctrina de los gobiernos de facto y precisamente lo hace una Corte Suprema. Y esto no podíamos esconderlo abajo de la alfombra o mirar hacia otro lado. Lo que no quita igualar a todos, lo que no quita también reconocer la existencia de magistrados que jugaron papeles importantes en salvar vidas, pero también, y tal vez en alguna de las causas que hoy están en curso, se descubre que en una sociedad como la Argentina, con el grado y desarrollo institucional que tenía y tiene la Argentina, con el grado de calidad y capacitación de los recursos humanos del conjunto de su sociedad, hubiera sido imposible hacer las cosas que se hicieron si no hubiera habido cierto grado de complicidad de sectores de la sociedad y de también sectores de la justicia. Y esto es lo que tenemos que analizar y abordar, sin estridencia, sin dedos acusadores, pero con la firme convicción de que en esta centuria, en esta tercera centuria que estamos a punto de iniciar, hechos como estos nunca más van a suceder. Pero esto no es solamente la decisión política de un partido o de quien preside los destinos de la República. Debe ser la decisión unánime de una sociedad en su conjunto, en todos sus estamentos. Porque es cierto que fueron militares los que dieron el golpe de Estado y también los que estaban cometiendo estos delitos de lesa humanidad. Pero también es cierto que se hizo en nombre de un proyecto político y económico. Y fíjense que todavía, aún así, hay diferencias. Porque quienes están condenados o siendo juzgados, si son militares, están en penales como el de Marcos Paz. Yo siempre digo, Echecolás está en el penal de Marcos Paz, pero Martínez Dios está en el edificio Cabañán. Y entonces, todavía hay diferencias según quién sean los juzgados. Esto también debe servirle a quienes fueron instrumento y que no los exime de responsabilidades, de advertir que no podemos más, desde los distintos sectores de la sociedad, fundamentalmente los sectores medios, tal vez los más volubles, tal vez los más influenciables, a la hora de adoptar posiciones frente a determinadas cuestiones, de servir a proyectos que en definitiva terminan beneficiando apenas a un puñado de poderosos y concentrados intereses económicos y terminan sepultando a la mayoría de la sociedad argentina. Y debemos hacerlo sin estridencias y vincularlo con la segunda parte, porque como yo digo, todo tiene que ver con todo. No hay casualidades. Hay causalidades. Y el segundo tema tiene que ver con la independencia del Poder Judicial, del Poder Político y de los poderes económicos. Reza así por lo menos lo que fue el segundo tema. Y esto es una cosa muy interesante, porque también esta presidenta puede decir que nunca hubo en la República Argentina un ejemplo en lo que a constitución de Corte Suprema e independencia de la Corte Suprema de Justicia hubo como cuando se designó y se utilizó un procedimiento, el del decreto 222, para designar a los nuevos miembros de la Corte. Nunca un presidente, por supuesto no de la dictadura, tampoco los de la democracia,
pusieron gente capacitada, pero que los conocían o eran muy amigos. Nunca un presidente designó magistrados o ministros o ministras a los que realmente no conocía y que además fueron sometidos a un proceso de consideración renunciando a la facultad que le es propia a quien es titular del Poder Ejecutivo. No es ningún abuso del poder, es una facultad que la Constitución otorga a quien preside los destinos de la República de proponer ante el Senado de la Nación y obtener los 2/3 de los votos para designar a miembros de la Corte. Nunca se designó una Corte en las condiciones que se hizo por el gobierno anterior encabezado por el expresidente Néstor Kirchner, del cual realmente, como tampoco, nunca se renunció a la posibilidad de seguir nombrando miembros, y este sí es un proyecto de esta presidenta cuando era senadora, de remitir a los 5 miembros originales de modo tal que cuando por renuncia o por otras cuestiones quedaran vacantes en la Corte se volviera al número original de 5. Los demás gobiernos democráticos, todos, aumentaron el número de miembros de la Corte, el de 1983 y también el de 1989. Fue nuestro gobierno, y cuando hablo de nuestro gobierno, hablo del gobierno de los que compartimos, como dice Julio Piumato, este proyecto que me enorgullezco de adjetivarlo como nacional y popular. Quiero decir entonces que de independencia del Poder Judicial en su máxima expresión, que es uno de los 3 poderes del Estado, el tercer poder, el que dirime si hay ejercicios abusivos o contradictorios entre los otros 2 poderes, se designó de manera única, como nunca se había registrado en toda la historia argentina. Pero bueno también es definir qué es independencia, porque en definitiva estamos hablando del Poder Judicial, que es uno de los 3 poderes del Estado. Un poder que debe ser independiente del gobierno, pero nunca de los intereses del Estado. Porque el Estado somos absolutamente todos los que vivimos en la República Argentina. El gobierno es el que tiene la responsabilidad de administrar y gestionar en el marco de las facultades que le asigna la Constitución. Pero el Poder Judicial es una de las patas del Estado y por lo tanto sus decisiones, su política judicial tiene que ser siempre apuntando a la preservación del Estado y a la estabilidad y sustentabilidad institucional de ese Estado. Por eso digo que cuando hablamos de independencia del poder político, debe ser de todos los políticos, no solamente del oficialismo, sino también de la oposición. No puede haber una justicia oficialista, pero tampoco debe haber una justicia opositora. Debe haber justicia sin aditamentos. Sin aditamentos. Episodios como los que vivimos en el verano de las reservas, podríamos decirlo. Sí, yo creo que ahora sí en la historia. El verano de las reservas del Central. ¡Qué veranito! Bueno, todos sabemos lo que pasó. Todos sabemos los intereses que se jugaron cuando se comenzaron a descubrir quiénes actuaban y a favor de quién. No quiero hacer nombres, todos los conocemos.